y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y ahí le empieza a narrar la parábola. Ok, quiero ir paso por paso. Habíamos dicho que Lucas trata de escribir las cosas en orden, ¿ok? Y eso es lo que de alguna manera se nos presenta acá. Ok, lo primero que necesitamos entender, como dije hace un momento, que esta es una parábola única, no se repite en otros evangelios, ¿ok? Y por otra parte, Jesús, ¿no? Él está repreguntando a esta persona. ¿Quién es esta persona? Si usted mira, ahí mismo, capítulo 10, versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, pero la palabra que viene a continuación dijo para probarle. Ahora, un intérprete de la ley no era cualquier persona. Era un abogado, era un doctor en leyes. Ahora, recuerden ustedes que los escribas, era un escriba en un sentido, tienen una manera especial de escribir, ¿no? Los documentos, en este caso los documentos bíblicos. No era cualquier persona, era un hombre versado, un hombre que conocía el tema. Pero es interesante porque le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, técnicamente esta persona le está preguntando a Jesús acerca de la salvación. ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? ¿Ok? Ahora, otra vez. Ahora, Jesús entendió que esta persona lo estaba haciendo para probarle. Mire, la parábola no es complicada. Lo que dice es lo que es, solamente que hay algunas cosas que necesitamos entender. Entonces, Jesús le devuelve la pregunta con una repregunta, ¿no? Él le dijo, maestro, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, eso es importante. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros muchas veces. ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo la lees? Ahora, recuerden ustedes que el tema es el buen samaritano. O sea, el tema es la buena persona. El tema es la persona que es el bien. Pero el hombre de la ley le está diciendo a Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Parece que una cosa tiene que ver con otra. Recuerde que la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, somos salvos por medio de la gracia. Ese no era el tema de Jesús. Pero Jesús le tuerce la pregunta y él le repregunta, ¿no es cierto? ¿Qué está escrito en la ley? Como sabía que el hombre conocía la ley, entonces le dice, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, ahora el hombre le responde de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él dice que es lo que le va a llevar a la vida eterna. Le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Ahora, eso es lo que el hombre dice que dice la ley y eso es cierto. Eso es lo que dice la ley. Ahora, sin embargo, Jesús le vuelve a responder, le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Ojo, si tú haces esto, la vida eterna empezará en ti en este mismo momento, porque tú estás muerto. Conoces las cosas de la ley, conoces estas cosas, pero estas cosas no te han dado vida. Ahora, y quiero que entienda en este sentido, ¿no? Que esta parábola no es un precepto. O sea, lo que quiero decirles a ustedes es, esta parábola no forma parte de los mandamientos, no forma parte de un código que te dice, oigan hermanos, para que usted sea cristiano, usted tiene que ser usted tiene que hacer como el samaritano. Eso no es un precepto. Esta parábola, por el contrario, ¿no? Es una instrucción por el ejemplo. Por lo tanto, toda persona que quiera sentirse bueno, que quiera hacer algo bueno, que quiera tener en consideración el hacer buenas cosas, debería de hacer lo que se ve en esta parábola. Entonces, podríamos pensar así, ¿qué necesito hacer para saber que soy bueno delante de Dios? Soy una buena persona. Entonces, Jesucristo te dirá,
haz lo que dice esta parábola. Entonces, no es un precepto, es un ejemplo. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo. Entonces, esta historia nos da esa instrucción, ¿ok? Vamos a describir un poquito la parábola. Yo le he puesto el primer punto, acción versus devoción. Lucas 10, 28 al 30, ¿no? Le dice otra vez, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero dice el versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ahora, es interesante porque el hombre quería justificarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué se quería justificar si conocía la ley? Bueno, él sabía, de alguna manera, él sabía que aunque conocía de Dios, él no estaba tan de acuerdo con Dios. Porque tenía algunas cosas que solamente Dios sabía lo que él hacía. Pero la otra cosa es que él tenía diferente manera de mirar la vida según sus intereses. Él no miraba la vida desde la bondad y la misericordia de Dios. Él miraba la vida desde su religión. Él miraba la vida desde su estereotipo de persona que es. Y por eso él le pregunta, dime tú quién es mi prójimo. O sea, dime tú quién es mi prójimo. Recuerden esta pregunta, dime tú quién es mi prójimo. Y Jesús le empieza a narrar la parábola para decirle de quién él es el prójimo. ¿Entiende la diferencia? Mientras que él dice, dime tú quién es mi prójimo, Jesús le va a mostrar la parábola para que él entienda de quién él es el prójimo. ¿Entiende usted? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos acá? Cuando hay una diferencia, cuando nosotros formamos una diferencia en nuestro interior acerca de cómo tratamos a las personas, entonces nosotros vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar que no hay una bendición. ¿Entiende usted? No hay una bendición. Ahora, quiero que entienda esto, por favor. Déjeme traer mis notas aquí. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, nosotros vamos a ver que de alguna manera no hay una bendición en las cosas que hacemos. Acá vamos a ver entonces qué es lo diferente entre estas tres personas que están aquí. Primero que nada, dice la historia, si usted mira, ya, ahí está, no, el anterior, por favor, hijo. ¿Sí? Vamos a leerlos todos juntos. Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ok, esta es una historia que pasa en nuestros países. Esta es una historia que las noticias se suele escuchar mucho en las noticias, ¿verdad? ¿Quién no es asaltado? ¿Quién no es asaltado? Nueva York se estaba convirtiendo en una tierra de nadie. No tengo nada contra la gente venezolana, no tengo nada, son gente como nosotros, pero desgraciadamente, ¿no? En el fondo de esta cultura, de esta manera de pensar, se estaba creando la idea de que, pues, un grupo de este tipo de personas indeseables se les tenía que dar todo, se les tiene que dar todo. Que el gobierno tiene que atenderlos con lo mejor. Y esa es la idea del sueño americano para algunos, es una tontería. Pero lo cierto es que, bueno, esto no es como en el Perú. En el Perú, desafortunadamente, las cosas se salieron en control. Y ahorita parte del crimen organizado, de bandas de mafias, como el Tren de Arauca o venezolanos, están trabajando y maltratando a la gente en el Perú y el gobierno no sabe qué hacer. Está desesperado. Ahora, lo mismo se ha hecho en Santiago de Chile, lo mismo se ha hecho en Ecuador, ¿no? Y ellos están dispuestos a donde van, ellos van a arrasar con todo. Y quisieron hacer lo mismo en Nueva York. Pero ¿qué cosa hizo la policía en Nueva York? ¿Qué agarró?
agarró, comenzó, lo primero que hicieron, comenzaron a detener las motos, las motocicletas, ¿no? Y en un día detuvieron 7,000 motocicletas, el otro día otros 7,000, y comenzaron a botar las motocicletas, las motos, ¿no? ¿No? Las botaron a la basura y comenzaron a agarrar a la gente y los que se empiezan a deportar. Anteayer, hay cientos de migrantes que saben que Trump está asumiendo y se están saliendo por la frontera, están yéndose para su país. Gente que dice que prefiero estar en su país que estar en los Estados Unidos porque acá no tienen nada. Ahora, eso tenía que hacer los Estados Unidos. Eso tiene que hacer. Eso tiene que hacer. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera no se puede permitir que haya, en poco tiempo mataron policías, mataron gente. ¿Qué cosa agarró? La policía los agarró, los sentenció, pena de muerte, y otros están en cadena perpetua. Mano dura, ¿verdad? O sea, el pandillaje siempre va a haber, en todo sitio, y en este lugar también. Ahora, era conocido que estas colinas que iban a Jericó eran lugares donde habían asaltantes. Habían asaltantes. Y estas personas tenían que pasar por estas colinas, ¿verdad? Ahora, aquí vemos a un sacerdote, que es un religioso, vemos a un levita y vemos a un samaritano. ¿Okay? El hombre de la historia era un hombre judío. Era un hombre judío. Este hombre judío había sido asaltado porque seguramente estaba dirigiéndose a un lugar en Jericó y estaba siendo asaltado. Jericó está a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén. Vamos a decir, por la zona de Huenache, vamos a decir, ¿no es cierto, no? Y a unos 8 kilómetros del río Jordán. Entonces era una zona necesaria para pasar, pero un poco escabrosa, ¿verdad? 1,700 metros bajo el nivel de Jerusalén, o sea, un poquito más abajo. ¿Okay? Entonces, este viaje era un descenso. Jerusalén estaba acá y estaban así, serpenteantes. Entonces, un hombre que está yendo así con sus pies, está tratando de tener cuidado, ¿no? Entonces vienen y lo asaltan. El camino era áspero, muy transitado, pero ahí estaban los robadores, los bandidos, ¿no? Entonces, esto era una persona, este lugar era una persona a quien dejaron al hombre, lo dejaron casi muerto. Lo asaltaron, le dieron de alma, le pegaron, y dice la historia que lo dejaron casi muerto. Es lo que dice el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. O sea, ya estaba listo para morir. Lo hirieron para mí, lo acuchillaron para mí, o sea, todo lo malo que pudieron hacer. Ahora, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Okay. Un sacerdote. ¿Okay? Ahora, otra vez, ya hemos dicho el otro día, justo el jueves, habíamos dicho que hay sacerdotes que tenían su casa fuera de Jerusalén y estos sacerdotes caminaban por estos caminos y que algunos de ellos tenían una orden, o sea, era una persona especial dentro del círculo religioso judío, ¿no? Y estas personas tenían mucha relación supuestamente con el pueblo y con Dios. El sacerdote representa a un típico religioso. El sacerdote está comprometido con las reglas sociales, ¿no? Si lo ven, ese sacerdote era eso. Si me ven, yo voy a hacer lo que el sacerdocio me dice, pero si no me ven, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada de lo que debería de hacer, ¿ok? Ahora, otra vez, estos sacerdotes subían y bajaban dependiendo cuál era el turno del culto que le tocaba hacer. Ahora, su posición del sacerdote, él era un guardián de la casa de Dios. Es como si fuese un pastor, ¿verdad? Eso era guardián de la casa de Dios, ¿ok? Y de alguna manera, quiero que entiendan que esta posición era muy respetada por Jesús. Jesús nunca habló mal contra los sacerdotes. Quiero que entienda. Jesús nunca habló mal de los sacerdotes. Nunca habló mal de los sacerdotes. Entonces, otra vez, de pronto, él, ¿qué cosa hace? Él lo mira al levita que está casi muerto y no lo atiende. Y no lo atiende. Ahora, ¿por qué no lo atiende? Ok,
tenemos algunas ideas. Puede ser que ese sacerdote estaba yendo o estaba en este proceso de ir a hacer su servicio al templo. No se dice quién es, la Biblia, Lucas no lo dice. Y puede ser que él, como lo ve casi muriendo, dice, a mí no me es permitido tocar un muerto antes, antes de hacer mi servicio. Puede ser que sea el asunto religioso, ¿no? Puede ser que sea, y sencillamente pasó por alto y no lo toca. Este ya está casi muerto, si está muerto no lo voy a tocar, porque si lo toco me contamino. Eso es posiblemente lo que pensó el sacerdote, ¿verdad? Si hacía esto, iba a interferir en las funciones del sacerdocio, ¿ok? Ahora, después, Lucas 10:32, como dije, es una palabra bien fácil, dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, vemos, ¿quién es un levita? Un levita es una persona judía de la tribu de Leví. Estas personas fueron separadas de alguna manera para trabajar en los asuntos de la religión dentro del templo. Los levitas se encargaban de tener el templo limpio, los levitas se encargaban de hacer todas las labores dentro del templo. ¿Me entiende usted? Toda la tribu de Leví trabajaba específicamente en eso, y ese era un levita. O sea, es como decir un hermano de la iglesia. Un hermano de la iglesia, alguien que viene a la iglesia, eso es más o menos un levita, ¿ok? Entonces, dice que llegó a aquel lugar, lo miró y pasó de largo. Otra vez. ¿Por qué? Es posible que el levita haya pensado lo mismo que el sacerdote. No voy a tocarlo, no voy a contaminar. Es posible, es posible. Pero este de alguna manera tuvo un poco más de curiosidad porque dice que se acercó y miró al hombre, ¿ok? Pero no fue mejor que el sacerdote. No fue mejor. El sacerdote agarró, pasó de largo. El otro fue y lo miró. Pero no fue mejor que el sacerdote. Total, tenía el mismo sentido. Había una diferencia en él. ¿Ok? O sea, lo más importante acá es que este hombre pasó de largo. Entonces, los dos dejaron de actuar como pudieron haber actuado de una manera correcta. ¿Verdad? Ahora, entonces... recuerden que Jesús está hablando con un escriba, está hablando con un abogado, con un hombre docto, ¿no? Y estoy seguro que él está pensando allí, está trabajando sus pensamientos en la ilustración que le da Jesús, está pensando cómo voy a responder a esto, porque eso no se debe de hacer. La ley decía que eso no se debía de hacer. Luego tenemos a otra persona, y este es el héroe de la historia. Lucas capítulo 10, versículo 33, donde dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Qué interesante. Ahora, recuerden ustedes, ese camino era un camino muy peligroso, muy fastidioso, pero era ampliamente transitado. Y aparentemente los samaritanos no debían transitar por ahí. Ese era un camino para cortar distancia. Entonces el samaritano se mete a un camino donde no debe. Y posiblemente él sabe que es un camino peligroso. Pero él se metió por allí y fue diferente en esta situación porque dice la Escritura, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. O sea, otra vez, recuerden que los dos primeros están pasando y lo miran y lo desprecian. Pero este está pasando cerca, está pasando más o menos a esta distancia y lo mira y se mueve hacia donde está. Él se movió hacia donde está, ¿no? Eso fue lo que hizo. Una de las primeras cosas, ¿no? Él no le importaba, él quería convencerse de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, otra vez, es posible que sea una persona, un mercader, es posible que sea una persona con dinero. La Biblia no dice eso, pero lo que dice que era un samaritano, una persona que no era judía. Y los samaritanos y los judíos tenían una enemistad, ellos no se podían ver. ¿Ok? Pero lo que dice a continuación la Escritura, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Ok, interesante. Porque acá vemos algunas cosas que pasan importantísimas. Primero que nada,
Aunque ese ser humano que estaba ahí y pertenecía a la raza aborrecida por los samaritanos, era un ser humano. Y él se detuvo y le ayudó en el extremo de sus posibilidades. Y les voy a decir por qué. Porque si este samaritano está llevando aceite, está llevando vendas, está llevando aceite, está llevando vendas, está llevando vino para el camino, quiere decir que él está teniendo esas cosas para él. Porque él sabía que al ir por ese lugar es posible que a él le pasen esas cosas. ¿Me entiende usted? Entonces, él está yendo de alguna manera, él está pensando, voy a prevenir, voy a llevar mis vendas, voy a llenar mi vino, voy a llevar mi aceite, por si acaso tengo esta dificultad. Entonces, lo que vemos acá es la extensión de la misericordia de Dios en este hombre que se llama samaritano. Porque él empieza a proporcionar una ayuda, ¿ok?, en la emergencia inmediata que había ahí. Esta era una persona que comenzó a ayudar a esta otra persona, a este judío. Como dice, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ok, interesante. Eso me hace pensar en algunas cosas más. Ya estoy buscando que aplicar algunas cosas necesarias e importantes. Les dije que los otros dos habían pasado por el mismo lugar y lo habían visto y pasaron de largo. Y les dije que este pasaba cerca, no por la misma distancia que los otros, pasaba cerca. Y parece que al pasar cerca él divisó, él tuvo que abrir sus ojos. Tuvo que abrir sus ojos y tuvo que acercarse para poder tener el contacto con este ser judío. Así que lo primero que vio cuando era judío era la necesidad, no vio la raza. ¿Me entiende usted? Cuando uno quiere ser bueno, escúcheme bien, cuando uno quiere ser una buena persona, uno tiene que aprender a abrir los ojos y a no tener desprecio por la persona que está delante suyo, así sea su peor enemigo. Esto es lo que vemos aquí. Este hombre abrió sus ojos de tal manera que él decidió ayudarle en las cosas que había decidido hacer o que tenía por hacer. Entonces, le proporcionó ayuda inmediata. Importante, porque ahora no solamente abre sus ojos y se da cuenta que es un ser necesitado, sino ahora también abre sus posiciones. ¿Qué son sus posesiones? ¿Qué son las cosas que él tiene? Recuerde que él está llevando, es posible que dice que enalbardó su asno, ¿verdad? Está llevando su animalito consigo, ¿no? Dice, agarra, lo levanta al que se está casi por morir después de vendarle sus heridas, echarle aceite, echarle el vino, reanimarlo, lo pone en el burrito, lo monta en el burrito. Y yo me imagino que la figura es esta. Él está caminando delante, el burro detrás con el enfermo encima. O sea, el burro es su ambulancia, ¿me entiende usted? Entonces, en ese mismo momento, vamos a ver que él llega a un mesón. Ahora, entiendan ustedes que un mesón, alguien dijo como en los tiempos de Jesús, ¿no? Habían mesones. Un lugar en donde era un hotel. Y cuando la Biblia dice que Jesús llegó a un mesón, es decir, Jesús llegó a un lugar en donde posiblemente él pudo haber tenido todas las comodidades, pero tuvo que ir a la zona, al área donde está el lugar donde se guardan los animales para mayor comodidad de María. Ya vamos a hablar un poquito más de este estudio el día jueves. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí? Aquí vemos que este hombre dice, versículo 35, dice 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué cosa dice? Cuidó de él. Ahora, ¿te imaginas esta persona? Ahora, esta persona, a mí se me hace que fue un comerciante. Se me hace que fue una persona que tenía una agenda que cumplir. Porque si había pasado por ese sitio es porque quería cortar camino y quería llegar antes a donde tenía que ir. Pero parece que cuando abrió los ojos,
Y de pronto estaba dispuesto a gastar de lo que él tenía, porque gastó su aceite, gastó su vino y lo puso en su mula, en su burro. Ahora lo lleva a un mesón donde él tiene que pagar la cuenta. Y no solamente tiene que pagar la cuenta, sino él se quedó a cuidarlo por un momento. En dos palabras, él dijo, mi agenda tiene que esperar. Entonces es una persona que no solamente abrió su visión para ayudar, no solamente abrió sus posesiones para ayudar, sino ahora abre su agenda. Y dice, la agenda que yo tengo ya no me pertenece a mí, ahora pertenece a esta circunstancia. Es posible que él tenía cosas muy importantes para hacer, pero como él quiere ser una buena persona, entonces deja todo lo que tiene que hacer y se pone a hacer lo que en ese momento le es necesario hacer. Y lo que en ese momento le es necesario hacer es cuidar de una persona que está casi muerto. Y por eso, versículo 35 dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Está dejando 2 denarios como para que el mesonero, o sea, la persona que está ahí, se encargue más o menos unas 2 semanas de este herido. 2 semanas donde tú tienes que alimentarlo, tienes que darle comida, tienes que curarle las vendas. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a dejar 2 denarios, un aproximado a $1,000. ¿Ok? Ahora, pero si no lo conoces, es más, este señor puede ser hasta tu enemigo porque es judío. Pero no le importa. Dice, tengo que salir, él está en recuperación, pero te voy a dejar dinero para que lo atiendas. Yo regreso en 2 semanas o 3. Voy a regresar por él. Y es más, dice, si en algo gastas más de lo que te dejé, yo voy a regresar y te lo voy a pagar. Ahora, interesante, ¿no? Porque esta persona dice, ok, yo tengo mi dinero, tengo lo que necesito, pero hay otro que necesita más. Este otro que está ahí necesita más. Entonces, como necesita más, voy a darle de lo mío y si tengo un pequeño ahorro por ahí, se lo voy a dar con mayor razón todavía. O sea, voy a invertir en él. Ahora, recuerde que nuestra pregunta es quién es bueno, ¿no? Entonces, posiblemente esto era lo mejor que hizo este samaritano. Luego, versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Eso le pregunta Jesús. Recuerde que Jesús está hablando con el escriba. Y Jesús le dice, dime de estos 3 quién fue el mejor. Es obvio que el escriba va a decir, ¿quién? El escriba del versículo 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Oye, tú que eres religioso, tú que tienes tanto conocimiento de Dios, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Por eso les dije que esto no era un precepto, esto era un ejemplo. Y Jesús le está diciendo, ¿quién de estos 3 fue la persona buena para el judío que estaba allí? Y es obvio que el escriba dijo esto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Verdad? Entonces, la pregunta que Jesús le está tratando de que este hombre se formule es esta. ¿Para quién puedo yo ser prójimo? ¿Para quién puedo yo ser prójimo? O sea, ¿a quién yo soy capaz de ayudar? ¿A quién tengo la necesidad de ayudar? Y eso se va a medir muchas veces por lo que tenemos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero
Hoy es un día maravilloso porque respiramos. ¿Entiende usted? Hoy es un día maravilloso porque comimos. Hoy es un día maravilloso porque tuvimos a alguien aquí a abrazar. O sea, si nosotros comenzamos a poner en orden todas las bendiciones que hemos tenido desde el momento que hemos abierto los ojos, es algo maravilloso porque no todos en el mundo tienen la bendición que nosotros tenemos. ¿Me comprende usted? Hay tantas personas con tanta necesidad en la vida, pero nosotros somos personas que constantemente estamos haciendo memoria de decir por qué la persona tiene esta necesidad. Quiero que entienda una cosa, en este asunto no se menciona para nada si el judío era una persona de mal vivir, posiblemente puede hacer que sus amigos ladrones lo puedan haber apuñalado ahí. No se dice quién era. Lo que nos ayuda a pensar es en lo siguiente: cuando tú quieres hacer el bien, o cuando tú tienes la motivación de Dios de hacer el bien, tú no tienes que pensar en quién es la persona que está delante tuyo en cuanto a lo que hizo. ¿Me entiende usted? ¿Entiende usted? O sea, tú no puedes pensar de esa manera. Y no puedes pensar de esa manera porque lo que tú tienes que hacer es hacer lo que Dios te motiva con la persona que está frente tuyo. ¿Me entiende usted? ¿Quién sabe si esa persona está pasando por un momento tan difícil, tan diferente, que el hecho simple de hacerlo le va a ayudar a recobrar la idea de que sí hay gente buena en el mundo? Esta parábola está puesta aquí, dicha por Jesús, para decirle al mundo entero que toda la gente que piensa como Jesús, es capaz de desparramar el amor de Jesús en la vida de las personas que han perdido cualquier tipo de esperanza. Esta persona estaba casi desnudo y medio muerto, y este hombre le dio de todo lo que tenía, ¿me entiende usted? Ahora, otra vez, creo que tienes ahí Romanos 3:3, no sé si lo puse, creo que no lo he puesto. Romanos capítulo 3, versículo 3 dice así: pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, dice el versículo. Ahora, ¿qué cosa quiere decir? La condición de una persona que vive en el pecado le lleva a experimentar lo peor de la bajeza humana. Cuando uno peca, o cuando una persona enemistado con Dios peca, se siente desnudo, se siente desguarecido, se siente maltratado. Y el evangelio justamente está por eso. Está para buscar a las personas que se sienten mal, que se sienten desnudos, que se sienten atados al pecado, para cubrirlos. Y es lo que eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, otra vez, nosotros no tenemos el derecho de castigarlos aún más, como la sociedad los castiga. Otra vez, recuerden cosas importantes. Número 1, el samaritano de nuestra historia, ¿qué hace? Él abrió sus ojos a la necesidad de las personas. ¿Tú quieres ser una buena persona? Tienes que abrir tus ojos a la necesidad de los demás. Segundo, abrió sus posiciones. Mire, es posible que usted y que yo no tengamos todo lo que hubiéramos querido tener. Pero una cosa, sí tenemos un poquito más de aquellos que tienen menos que nosotros. ¿Me entiende usted? La riqueza no se mide por la cantidad de cosas que tenemos. La riqueza se mide por aquello que nosotros sabemos administrar y sabemos que no tenemos necesidad de otras cosas. ¿Me entiende usted? Usted tiene trabajo, gracias a Dios. Usted tiene comida, gracias a Dios. Usted tiene un vestido, gracias a Dios. Usted tiene un techo donde guarecerse, gracias a Dios. Usted es rico. Usted es rico. Usted es rico. Frente a otros que no tienen nada. ¿Me comprende usted? Que no tienen nada. Este hombre abrió su tiempo. Abrió su tiempo, sí. Dejó todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para hacer algo importante. Dejó su agenda, dejó sus actividades y dijo: voy a hacer esto porque esto es lo que conviene. Y este hombre abrió sus sentimientos. Sus sentimientos. Ahora, los sentimientos de esta persona no estaban inundados de cólera y de fastidio, no estaban inundados de racismo, no estaban inundados de nada de eso. Era un hombre que bien pudo y con razón haber dejado al judío allí casi muerto.
Pero cuando abre sus sentimientos, dijo, ese es un ser humano como yo. Yo llevo mi vino, yo llevo mis vendas, yo llevo mi aceite porque a mí me pudo suceder esto. Pero no me sucedió a mí, le sucedió a otro. Yo voy a hacer con el otro lo que Dios hubiera hecho conmigo. Quiero que entienda que eso es importantísimo. ¿Quién es en la historia del mundo el buen samaritano? El buen samaritano es Jesús. ¿Qué cosa dijo Mateo capítulo 9, versículo 12? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino, ¿qué cosa dice? Los enfermos. Versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero que entienda que cuando nosotros tratamos de alcanzar a las personas para Cristo, tratamos de alcanzar a la gente que está desvalida, a la gente que está menesterosa, a la gente que está sin Cristo, no podemos acusarles. Vamos a confrontarles en cuanto al pecado, vamos a enseñarles, mira, esto es pecado, esto es lo que la Biblia enseña, pero tiene su tiempo. Nosotros no podemos decirle, como algunos hacen, oye, te vas a ir al infierno hoy día si tú no aceptas. Cuidado, esto no es correcto. Y no es correcto, más cuando son personas que los vamos a ver. ¿Me entiende usted? Nosotros sí tenemos que enseñarle lo que dice la Escritura. Nosotros sí tenemos que abrirle la Biblia y decirle cuál puede ser su destino si es que no conoce a Jesucristo. Pero Jesucristo vino ¿para quién? Vino para los enfermos. Este lugar en que usted está, usted lo ve como una iglesia, pero realmente es una clínica. Es una clínica donde el médico es Jesús. Donde los que venimos acá, muchos de nosotros estamos sanos, otros están convalecientes, otros están enfermos. Ese es el lugar en donde Jesucristo trabaja en sus corazones y en sus vidas, como el buen samaritano que es. A él no le importa su condición, a él no le importa su nacionalidad, a él no le importa quién es usted, a él le importa su corazón. A Dios le importa tu alma, a Dios le importa tu vida. ¿Me entiende usted? 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Ahora, otro dato interesante, que aquí se nos muestra el vino y el aceite. Ahora, otra vez, la Biblia es un conjunto de simbolismos. Hay muchos símbolos acá y muchas de las cosas que se dicen en esta parábola son simbólicas también. Y podemos decir que 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El vino y el aceite representan la sangre de Jesús y el Espíritu Santo trabajando en la vida de aquellas personas a quienes nosotros podemos llegar. Eso es lo que hace. ¿Entiende usted? Otra vez. Ellos llegaron a un mesón, llegaron a una posada. Él lo llevó a una posada. Bueno, podemos decir que la posada, en un sentido, si actualizamos las cosas, puede ser la iglesia. Puede ser esta iglesia. Efesios 2:11-14 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia es el lugar donde no hay nacionalidades. La única nacionalidad que tenemos es la de ciudadanía en el cielo. En la iglesia hay un lugar donde no hay gente indocumentada o gente documentada o gente ciudadana o no. Nosotros, los creyentes, tenemos una sola ciudadanía, la del cielo. Y somos felices porque nos vamos a encontrar en el cielo, no importando nuestra condición. Ahora, es algo maravilloso, ¿verdad? ¿No? Es algo maravilloso que todas estas cosas de la parábola se puedan traducir en ejemplos de lo que uno puede hacer en la vida. Entonces, quiero concluir en un sentido. ¿Qué nos enseña esta historia? Esto es una historia bien pequeña, bien sencilla, que nos da la idea de tres hombres distintos,
Y cada uno de esos hombres hizo su parte, pero acá estamos viendo qué es ser una buena persona. Y el Señor Jesús identifica al samaritano como la persona que nosotros debíamos de ser. En dos palabras, cuando usted salga de acá esta tarde, usted vaya pensando que usted es el buen samaritano. Ponga agudos sus ojos para que el Espíritu Santo le muestre a dónde hay necesidad. Esté dispuesto con sus posiciones, con lo que tiene, para que el Espíritu Santo le diga cómo invertir y cómo hacer mejor en las personas. Nuestro deber debe ser ayudar a las personas, ¿no? Aunque las personas hayan sido los causantes de su propia miseria. ¿Entendió esa última parte? ¿Entendió esa última parte? Nuestro deber debe ser ayudar a las personas, aunque las personas sean los causantes de su propia miseria. ¿Me entiende esta parte? ¿No? Porque siempre vamos a tener yo voy a ayudar, pero si esta persona, pues, déjalo que viva sí, un ratito, pero si Dios te lo pone delante, si Dios te pone la situación delante, ¿no? Entonces, pues, es porque tienes que hacer algo, ¿verdad? Ahora, quiero que entiendas una cosa, Dios no va a poner nada en ti que tú no puedas resolver. Hace 2 semanas atrás, me llamó alguien y me pidió un favor, ¿no? Me pidió un favor, ¿no? Necesitaba $1,600 para pagar su casa, ¿no? Y es obvio, nosotros acabamos de comprar las cocinas y, bueno, por más que sea, no comprometemos dinero de la iglesia para pagar casa de nadie. Eso no es negociable, ¿me entiende usted? ¿No? Bueno, pues, y yo no tenía $1,600 para ir porque, pues, obviamente lo que yo gano es exacto, ¿no? Así que yo no tenía $1,600. Y yo puedo entender que la circunstancia era completamente diferente, porque la misma persona después de hace como 5 días, me llamó para decirme que iba a tener una reunión con alguien que le iba a dar dinero y que si le hacía el favor de orar por esto, ¿no? Que le hacía el favor de orar por esto. O sea, hay personas que creen o tienen la idea de que nosotros como, de alguna manera, pastores o gente que está en la iglesia, tenemos una mejor relación con Dios y vamos a orar, Dios nos va a escuchar para que Dios bendiga al que no debe ser bendecido. Porque es obvio que esta persona está buscando solamente que aprovechar de una situación. ¿Me entiende usted? Entonces uno tiene que saber discernir, ¿verdad? Uno tiene que saber discernir. Porque en primer lugar, cuando Dios quiere que tú ayudes a alguien, es porque Dios sabe que tú tienes la posibilidad de hacerlo. Cuando Satanás quiere que tú seas una persona que bota su dinero, Satanás va a provocar una situación que te lleva a ti a la compasión, no a la misericordia, y te va a tratar de hacer endeudar por esa persona. O sea, obviamente, tienes que tener cuidado. Tú no puedes endeudarte por el resto. ¿Me entiendes tú? O sea, lo que te estoy tratando de decir es que Dios va a proponer algunos recursos en ti para que tú puedas ayudar y comprometerte. Por eso les dije que el hombre de la historia del samaritano es posible que haya sido un mercader, una persona que tenía algo de dinero, porque le dejó lo que tenía. No dice que se fue, dijo, voy a regresar, te dejo dinero, pero regreso. Es una persona que tenía algo en su poder, que él podía hacerlo. Entonces, en este tiempo, tú tienes que fijarte y decir, o sea, Señor, ¿qué es lo que tengo? ¿Con qué es lo que cuento? Entonces, Señor, estas posibilidades están de mí. Señor, gracias. Voy a ser el prójimo de alguien. Voy a ser el prójimo de alguien. Ahora, no tienes que buscarlo, por favor. No, te animo a que no los busques. Te animo a que no los busques. Sí, no los busques, van a aparecer. Va a aparecer. Porque es una cosa que tiene que ver con Dios, su Espíritu Santo. Es una cosa que tiene que ver con algo que tú vas a hacer en relación a lo que Dios quiere que hagas. Lo que tienes que tener es el buen criterio, el buen sentimiento. Por eso te hablé que este hombre había comprometido sus sentimientos. ¿Okay? Señor, quiero ayudar. Quiero ser de bendición de alguien. Señor, no voy a preguntar quién es mi prójimo. Voy a ser el prójimo de alguien. Voy a ser el prójimo de alguien que necesita. ¿Es posible que hayan personas en tu delante o en algún momento de tu vida que de repente aparenten que no necesitan porque nunca te dicen que necesitan? Pero es posible que tu corazón sienta y arda en tu interior que diga, ok, voy a bendecir a esta persona, voy a comprar algo para esta persona, voy a darle algo a esta persona, voy a compartir esto con esta persona. Eso te hace ser un buen samaritano. Así que te animo a que al salir del templo esta tarde,
puedas cultivar ese pensamiento en lo que va a la semana y posiblemente el 25 o todo este tiempo que hay en diciembre, porque es la mejor oportunidad donde nosotros podemos demostrar el amor de Dios a aquellos que necesitan. Recuerda que aquellos que necesitan no siempre te van a decir que necesitan. Son solo personas que tal vez están esperando que Dios les demuestre su amor. Tú tienes la oportunidad para demostrar el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Está de acuerdo conmigo? Y por eso, lo poco que tengo, Señor, no es mío, es tuyo. Y yo lo puedo compartir. ¿Está de acuerdo conmigo? Es lo que dice la Biblia. No hagamos faltas expectativas. ¿Quieres ser una buena persona? Mira las características del buen samaritano y te darás cuenta, sigue su ejemplo y eso te hará una buena persona. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que tenemos para haber compartido, hablado del buen samaritano. Necesitamos ser buenos samaritanos, Señor. Necesitamos mirar a la gente, mirar su necesidad, pero necesitamos que tú abras nuestros ojos, Señor. Padre, hay muchas cosas en las cuales todavía nuestros ojos no ven, Señor. Pero Padre, te pedimos que abras nuestros ojos a la necesidad de la gente. Te pedimos, Señor, que abras nuestras posiciones a la necesidad de la gente. Te pedimos, Señor, que abras nuestros sentimientos a la necesidad de la gente. Te pedimos, Señor, que obres nuestra vida de tal manera que otros puedan ver en nosotros el amor que tú has puesto, Señor, porque nos amaste primero. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Y gracias por la historia del buen samaritano que nos ilustra a Jesús, que debemos ser como Él. En el nombre de Jesús. Amén.